y la gente decía que era un superhéroe, que era un superdotado. Sin embargo, un mes después, alguien más lo logra, era un oriental, logra quebrar la barrera de Roger Bannister del británico, y empiezan al mes siguiente y al mes siguiente, aunque no están las Olimpiadas, pero cada vez empieza a dar vuelta por el mundo las hazañas de personas que no solo logran pasar la misma barrera, sino que achicar el tiempo, o hacer en todo caso más kilómetros en el mismo tiempo, y se fue logrando a tal punto de que 30 hombres más lograron el mismo récord. Casi todos compiten en ese nivel actualmente y pueden correr esa distancia en 4 minutos, lo logran todos los días, la marca se ha corrido. Alguien rompe una barrera mental, alguien rompe con los pronósticos, con los diagnósticos y logra correr la barrera. En términos espirituales, voy a tratar de explicarles esta mañana, voy a tratar de darles un diagnóstico de lo que es correr las marcas de manera espiritual. Por ejemplo, creemos que llevamos una vida medianamente íntegra y entregada al Señor, y de pronto aparece alguien al quien Dios utiliza y lo hace de una forma totalmente diferente, opuesta, como nosotros lo haríamos. Dios lo usa, está a su favor con él, y de alguna forma nos corre las marcas, nos desafía, porque alguien está haciendo lo que decíamos que no se podía hacer. Ahora, cuando vamos a la Biblia, me doy cuenta de que hay gente que Dios utilizó, que le dio su favor, que rompió un código cultural, que marcó una diferencia en la familia, que hicieron historia, que marcaron generaciones. Y me pregunto, ¿qué era lo que tenían esas personas para correr las marcas? No hubo otro como Moisés luego de él, pero fue Moisés el que corrió las marcas de toda la humanidad, puesto que se lo conoció como el hombre que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con su amigo. Conocemos a David y corre las marcas de todos los guerreros al ver a todo el ejército de infantería de Israel teniendo miedo de Goliat, y sin embargo él diciendo, se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y corre las marcas. Me imagino la carita de los soldados, viendo que quien corre las marcas, quien rompe el récord, quien sube la valla, no es un soldado más de infantería, no es un guerrero entrenado, sino un simple pastor de ovejas. Ese es el modus operandi de Dios. Tomar lo que no es para que sea, y para que lo necio y lo vil y despreciado del mundo avergüence a los sabios y a quien creen que lo saben todo. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Entonces quiero ir al punto y decirles lo que el Espíritu Santo me dijo que les dijera esta mañana. Yo le decía, Señor, ¿qué hace que gente tenga tal favor que pueda correr las marcas continuamente, que siempre esté un paso adelante, que escuche el corazón de Dios? ¿Cuáles son las características de gente como, por ejemplo, Josué, a quien Dios le dice, levántate, pasa este Jordán a la tierra que yo te doy, y escuchen esto, yo te voy a entregar todo lugar que pise la planta de vuestro pie? Entonces yo decía, Señor, ¿qué características tenía Josué para ganarse semejante bendición? La Biblia dice que en primer lugar Josué fue obediente. Si hay que buscar una cualidad en este varón, es que era obediente. Se cree que Josué tenía 40 años, la primera vez que aparece su nombre narrado en la Biblia. Posiblemente pasó 4 décadas de su vida en las canteras de Egipto haciendo ladrillos. Ese era su trabajo. Él no es comandante, él no es oficial, él no está entrenado para la guerra, él no maneja espada, él es un esclavo, él es albañil, él es pintor, él es constructor, pero en Egipto. O sea, ni siquiera es su oficio, es lo que tuvo que hacer a fuerza de estar prisionero. Sin embargo, la Biblia menciona en Éxodo 17:9 que Moisés le dijo a Josué, escogeré varones y saldrán a pelear contra Amalec. Yo estaré, dice Moisés, sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Más adelante dice, y Josué deshizo a todo el ejército de Amalec y a su pueblo a filo de espada. Moisés, cuando tenía la misma edad, fue llamado y puso 1000 excusas. Cada vez que aparece Josué dice, e hizo como le dijo Moisés. Obedecía. Josué era un lugarteniente ideal que cualquier primer ministro quisiera tener. Un segundo a bordo soñado. Esas personas que no cuestionan, que no están diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué no me lo explican? No lo entiendo, nunca. Jóvenes,
No pretendan que Dios los use, que Dios los envíe a las naciones, que Dios los levante en la música, si no puedes obedecer a tu padre o a tu madre cuando te dice junta la ropa del cuarto. Si no puedes obedecer en algo básico en tu casa, olvídate que vas a poder obedecer a Dios. La obediencia siempre se muestra en las pequeñas cosas. No aparece un registro en la Biblia donde Dios haya levantado un rebelde que nunca levanta el calzón, pero Dios lo envía de misionero a Japón. No envía, no pasa. Dios necesita que tu obediencia sea aprobada en el colegio, en la facultad, en la universidad, en el high school, donde vayas. Si eres un adulto y trabajas en tu trabajo, ser obediente con tus jefes, aunque sean malos jefes. Orar por tus gobernantes, aunque no te gusten. La obediencia es una condición que yo creo que Dios observa muy de cerca. Hay que obedecer. ¿Cuántos dicen lo que tú me envíes, Señor? Ahora algunos dicen, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Tienes que decir, heme aquí, envíame a mí. Porque muchos obedecen, pero para que vaya el otro. Somos nosotros los que tenemos que obedecer. Lo segundo que tenía Josué para correr las marcas, para tener este favor indescriptible, que yo veo que él acepta el lugar que le tocó, que Dios le dio. Josué tuvo que pelear y la atención, los reflectores no están sobre él, insisto. Moisés está allá arriba, Aarón y Hur sostienen sus brazos y es Josué quien está peleando la batalla. Y hay momentos en que tú dices, a mí siempre, pastor, me tocó pelearme la vida así, estar abajo, ¿sabes? Yo nunca supe lo que es tener arriba los reflectores y que me agradezcan. Yo siempre me tocó estar en las sombras, trabajando, en el anonimato. Mis hijos ni reconocen lo que yo he hecho, las noches en vela, que he estado orando por ellos, ayudándoles no solo en la tarea, sino quedándome despierta, aún después que ellos se entregaban en los brazos de Morfeo. Yo estaba orando por ellos y clamando, y ni lo saben. Y un día esos muchachos se casan y resulta que el héroe es papá. O al revés. Y tú dices, a mí siempre me tocó estar en el valle y otros se llevan el mérito, otros son los que se llevan la honra. Y está bien que la gloria es de Dios, pero Dios también nos enseña a nosotros no a llevarnos la gloria, sino a que debemos honrar. La honra es un principio bíblico. No veo en la Biblia, no hay un solo registro que Josué se pusiera celoso por el lugar que Dios le dio, le asignó. Entonces, en primer lugar veo que Josué era obediente y en segundo, nunca se quejó por el sitio donde Dios lo puso. Amado, bendice donde Dios te puso. Celebra este tiempo porque no va a volver. No sé cuál es tu lugar, pero es un tiempo, si no estás haciendo nada, para aprender, para recibir, para nutrirte. Los tiempos de la universidad espiritual, ¿cómo los añoro? ¿Cómo añoro los tiempos en que yo me sentaba y simplemente levantaba los brazos y el pastor se mataba para buscar la voluntad de Dios y ver qué tenía para mí? ¿Cómo me gustaba? Yo decía, algún día voy a predicar, pero algo me decía en mi corazón, celebra este tiempo y disfrútalo, amontona depósito, sigue de cerca al ungido porque algún día vas a necesitar guiar y todo lo que aprendas ahora lo vas a implementar. Así que Dios está hablando a alguien también. Le digo al Señor, ¿qué otra cualidad veo en Josué para que le digas, te daré todo lugar que pise la planta de tu pie, para que corra las marcas? Y veo que él se resigna a quedarse solo en ocasiones. Porque cuando regresa, y él es uno de los 12 espías, y regresa de mirar la tierra que Dios le manda justamente a espiar, él dice, tomemos posesión de la tierra porque más podremos nosotros que ellos. Jehová está con nosotros, los comeremos como a pan, dicen Josué, y otro que tenía su mismo espíritu que se llamaba Caleb. Y el pueblo habló de apedrearlos, simplemente por tener un espíritu diferente. Cada vez que Dios te bendice, cada vez que Dios te dice, te voy a levantar a un nuevo nivel, vas a correr las marcas, va a haber un populacho, para no decir una chusma, que va a querer apedrearte. Eso es parte de la vida si estás corriendo las marcas. Cuando Dios te da un espíritu diferente, mi amado, lo más probable es que tengas a tu oficina en contra, que tengas a tus familiares, muchas veces dentro de tu seno familiar, gente en contra, porque dice, ¿de dónde saliste si te conocemos? Y nosotros nos podemos llenar de resentimiento, no me quieren, me odian, el mundo contra mí. O entender que cuando tenemos el favor de Dios, lo más probable que la popularidad no esté contigo. Lo más probable es que estés yendo contra la corriente, que como el salmón navegues al revés.
Los salmones siempre van al revés de la corriente. ¿Sabían eso? El salmón, el que se come, el que a veces comen color naranja o rosa o pink o lo que sea, según cómo esté cocinado. La cosa es que nunca algunos no saben que el salmón alguna vez estuvo vivo antes de comerlo. Antes de estar en tu plato va en contra de la corriente, en contra de todos los cardúmenes. Y eso es lo que pasa cuando Dios te da otro espíritu. Iglesia River Church, Dios nos ha dado un espíritu diferente, distinto. Nos ha dado una alegría inusual que no hay en las, les aseguro, no hay en las iglesias. ¿Qué otra cosa tenía Josué? Que actuaba de inmediato. Cuando ya es Josué el general, vienen sus oficiales y le dicen: mira, Josué, Jehová te ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Acto seguido, no dice, y Josué se puso a orar 40 días para confirmar esta palabra. Dice, y Josué se levantó muy de mañana y fue a la conquista. Qué lindo cuando alguien hace las cosas muy de mañana. Significa que Dios está en su lista de prioridades. Abraham tenía que sacrificar al hijo porque Dios se lo dijo y se levantó muy de mañana. Cuando Moisés tenía que ver al faraón, Dios le dijo, levántate muy de mañana. Cuando David tenía que enfrentar a Goliat, se levantó David muy de mañana. Las mujeres que fueron testigos de la resurrección fueron muy temprano por la mañana. A mí me gusta cuando la gente tiene esa premura de hacer las cosas. Cuando uno dice a alguien, escúchame, tiempo real, necesito tal cosa, listo, ya está, pastor, o a primera hora está hecho. Y después está el otro, ¿hiciste? Ahorita. Y van pasando los días. ¿Lo hiciste? Sí. Justo que lo iba a hacer, se me cruzó un pajarito y entonces me distraje. Y de uno le habla a la semana, ¿y lo hiciste? Sí, justamente, estaba pensando en hacerlo. Y así como la gente a veces es en la vida, es con respecto a Dios. Yo traté de investigar la vida de Josué y dije, Señor, muéstrame los ítems, los tips de lo que este tipo tenía. Y dentro de las cosas que descubro es que era obediente, que aceptaba el lugar que Dios lo puso, pero por sobre todas las cosas que el tipo era expeditivo, rápido. Hasta para traicionar tienes que hacerlo ya. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Josué, yo noto que tenía la particularidad de hacer las cosas rápido, de manera expeditiva, sin pensar, sin dudar, sin pasarlo por el crisol de ¿será de Dios? No será de Dios, hay que hacerlo rápido. Actuaba de inmediato, termino con esto, nunca se le olvidó la palabra recibida, porque dice la Biblia que cuando llegaron al Jordán era abril, y el monte Hermón derretía su nieve invernal y hacía correr el agua del deshielo, transformando al Jordán en un río 50 veces más furioso y más grande de lo normal. Era una trampa acuática mortal cuando tenían que cruzar el Jordán. Y Josué podía haberse puesto ahí a la orilla del río diciendo, no sé, esto no es de Dios, está muy bravo el río. Sin embargo, recordaba la palabra una y otra vez, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy. Yo os he entregado, como te dije, todo lugar que pise la planta de tu pie. Ahora, uno pone el pie en tierra seca, hay que poner el pie en aguas tumultuosas. Hay que poner en pie en algo que se mueve. Entonces yo veo que en Josué también lo que Dios le daba lo creía como niño. Iglesia, lo que Dios te haya dicho lo tienes que creer como niño. Adultos, varones, sean adultos, pero por favor no pierdan su corazón de niño. No pierdan su alma de niño. No sé, yo he descubierto a mi niño y lo he retenido lo más que puedo y no lo dejo ir. Porque cuando nos volvemos adultos, cuando solo pensamos como adultos, nos volvemos incrédulos y gente pequeña. Nos volvemos pigmeos mentales, enanos en la fe y enanos en la cabeza. Sufrimos de enanismo espiritual, de raquitismo ministerial por años cuando nos volvemos adultos y el Señor dice, tienes que ser como niño para entender el reino. El río está tumultuoso y Josué nunca se olvidó de lo que Dios le dijo, yo te entregaré todo lugar que pise la planta de tu pie. Nunca Josué vuelve a dudar, jamás, porque para él era fundamental lo que Dios le había dicho. Así que sigo investigando la vida de Josué y veo que era obediente, que aceptaba el lugar que Dios le asignó.
Veo que las cosas las hacía rápido, expeditiva, que recordaba todo lo que Dios le había dicho y le creía como un niño. Y para culminar, descubro un secreto. Está como semi-escondido allí, pero digo, claro, esto ni siquiera lo tuvo Moisés. Descubro que los GPS posiblemente fueron inventados por hombres sabiendo que los hombres odiamos preguntar una dirección. Yo creo que, como dijo alguna vez un teólogo, un rabino, dijo, Moisés dio vuelta 40 años porque Moisés nunca quiso preguntar en ninguna esquina. En el tercer capítulo de Josué se menciona 10 veces la palabra el arca del pacto. Y el primer GPS que aparece en la historia lo tiene Josué. El primer sistema de posicionamiento global no lo inventó el gobierno militar norteamericano, sino que ya está inventado por Dios. Josué dice, no quiero dar vuelta 40 años como Moisés. Y Dios le dice, cuando veas el arca del pacto y los sacerdotes que la llevan, tú vas a salir detrás de ella, siempre marchando detrás del arca, a fin de que sepas por qué camino tienes que ir. Y todo el pueblo y Josué marchaban detrás del arca del pacto, del GPS. Así que podían andar el arca y todos iban atrás. El arca tipifica la presencia de Dios. ¿Qué veo en Josué? Que él sabía que si ponía el pie sobre las aguas se iban a abrir, porque delante iban los levitas sosteniendo el arca. Y donde va la presencia de Dios, no hay enemigo que pueda venir en contra. No hay ejército que pueda venir contra ti. Alguien tiene que decir amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se corren las marcas? ¿Ven cómo un tipo puede lograr que Dios le diga, te daré todo lugar que pise la planta de tu pie? Hay una pequeña trampa, entre comillas, allí, aunque después me critiquen en YouTube. Hay una pequeña trampa divina. La trampa es, te daré todo lugar que pise la planta de tu pie, Josué, porque yo sé que nunca caminas solo, que mi presencia está delante, así que por consecuencia no estás yendo donde quieras, ni poniendo el pie donde se te antoje, sino que estás colocando el pie donde yo te estoy guiando con el arca delante. O sea, estás guiándome, estás siendo guiado por mí y me estás siguiendo. Por eso todo te sale bien. Todo está encadenado una cosa con la otra. Te daré todo lugar que pise la planta de tu pie, ¿ok? Pero aquí tengo el Jordán y está muy alto y vamos a morir. Pon el arca y los sacerdotes que vayan delante. Y tú sigue el GPS. Si Dios te dice que hay camino, es porque hay camino. Y si no lo ves, Él va a abrir sendas donde no las hay. Caminos donde no los hay. ¿Sí o no? ¿Estás recibiendo esta palabra, sí o no? Así que si no quieres dar vuelta por el resto de tu vida, tienes que buscar la presencia de Dios, un lugar, un sitio donde estés asegurándote que la presencia de Dios está delante tuyo. Aún así le pregunto al Espíritu Santo y digo, wow. Así que Josué corrió las marcas porque fue obediente, aceptó el lugar que Dios le dio, se resignó a que no era popular porque tenía otro espíritu, actuaba de inmediato, nunca se olvidó de las promesas recibidas, era como un niño, la presencia de Dios estaba delante de él. ¿Qué más tenía? Son 6 cosas. Y a mí me gusta todo lo que involucra el número 7, que es el número de la perfección. Así que sigo investigando en la Biblia, sigo leyendo, digo, Espíritu Santo, muéstrame más. Dime qué otra cualidad tenía Josué que lo diferenciaba de Moisés, o de Noé, o de Abraham, o de ti, o de mí. Y entonces descubro un patrón, así como el patrón de que Josué siempre fue obediente, no hay actos de desobediencia, de rebeldía en él. Descubro un patrón, y el patrón es que Josué, todas las veces que Dios le decía algo, oigan, era tan expeditivo, tan rápido, que no solo se levantaba muy de mañana a hacer lo que Dios le dijo la tarde anterior. Creo que tardaba una noche porque tenía que movilizar un ejército, si no hubiese ido solo. Sino que siempre celebraba por anticipado, cosa que no pasó con Moisés. El pueblo cruzó el Mar Rojo y celebró del otro lado una vez que cruzó. Y Dios dijo, es la alabanza correcta en el lugar incorrecto. Cualquiera celebra con el periódico de ayer. Estás alabando y celebrando en el lugar, correctamente, pero en el lugar incorrecto, del otro lado de la orilla. A Dios no le gusta que tú celebres cuando ya te dio la victoria.
Es una celebración que no vale para el Señor, no sirve. Una vez que tuviste la victoria, voy a agradecer a Dios, es una victoria que no sirve. Por eso a nosotros, 2 años antes de tener esta arena, Dios dijo, dile a mi pueblo que celebren porque el estadio, la arena ya está. ¿Recuerdan esa palabra, sí o no? Díganle que celebren. Alégrate, oh Jerusalén, la que no daba a luz, da gritos de júbilo. Ensancha el sitio de tu tienda, extiende las estacas, porque tendrás fruto y vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Pero celebra. Dios nos dio una orden al centro de las emociones. Nos dijo, celebra antes de que ocurriera. ¿Recuerda? Y qué duro que es eso. Porque soltero es duro celebrar por el novio que todavía no llega. Es duro celebrar por la casa que todavía no tienes. Es duro celebrar por la congregación que todavía no llega y hay sillas vacías. Qué duro que es celebrar anticipadamente. Pero entonces descubro por qué Dios tiene tan especial apego a Josué. Porque Josué continuamente decía cosas como, santificaos y celebrad, porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. Escuchen, ¿qué clase de líder hay que ser para decir eso, Cualquiera dice, Dios lo hizo, lo compramos, celebremos. Pocos dicen, Dios no dice que basta de orar, vamos a celebrar, Dios lo va a hacer. Porque ahí te juegas tu reputación. Porque ahí dices, Dios lo va a hacer, tranquilos. Y no es simplemente una palabra de esperanza, es fe. Celebrad porque mañana Dios hará maravillas. Vamos a tener una noche de celebración por lo que va a ser mañana, por la felicidad que vamos a tener mañana. Mañana vamos a tener felicidad, pero ya vamos a celebrar. ¿No es esa la vida con Dios? ¿No debería ser esa la vida con Dios? Piensen. ¿Qué darían por tener una máquina del tiempo? Ahora justo que se celebró los 30 años de Back to the Future. ¿Qué darían ustedes por esa máquina del tiempo del Dr. Brown? Y poder ir al futuro y ver que lo que te preocupa hoy no es digno de que ocupe tu mente. Y ver que terminas feliz. Que tus sueños se cumplen. Que tu esperanza se hace realidad. Y entonces vuelves al presente y dices, no me voy a preocupar, estuve ahí. Todo está bien. No solo no te preocupas, sino que la gente va a hablar de apedrearte porque vas a tener otro espíritu de decir, ¿sabes? Voy a celebrar por cómo va a terminar mi vida. Voy a celebrar porque voy a salir de esta. Puede que esté pasando un valle de sombra y de muerte, pero la Biblia le dice, nunca me dijo cuando vivas en un valle de sombra y de muerte. No dice cuando mueras en el valle de sombra y de muerte. David dijo cuando pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque eventualmente voy a salir de ahí, pasaré. Terminará. Pasaré. ¡Aleluya! Vas a salir. Entonces yo te quiero retar a que celebres, a que te alegres por tus hijos, siervos de Dios. Y tú me dices, no, tú no conoces a mi hijo es la piel de Judas. Y yo te digo, no, vamos a celebrar porque Dios hará maravilla con tu generación, con tu descendencia. Dios hará maravilla con tu economía. ¿No celebrarías ya? ¡Claro! He ahí la diferencia entre los que creen que la vida es una fiesta y la celebran, y aquellos que creen que la vida es una fiesta pero que nunca les llega la invitación. Y me ven tristes, a mí nunca me llega nada. A mí me tocó lo peor. No te tocó nadie, te puso una pistola. Pero tú dices, ¿y por qué? Bueno, yo tengo la razón. Porque estás tan focalizado en tu presente que no puedes ver lo que Dios tiene en tu futuro. Eso es algo que tenía Josué. No es la única vez que lo dice en Josué 3:5. Van a ver en varias ocasiones en el libro de Josué donde él dice, Dios nos bendecirá mañana. Era el oficial del mañana, del que aseguraba las victorias del mañana. Imagínense eso en un presidente de la República, en un monarca, en un director técnico de fútbol, de handball, de rugby, de lo que sea. Dios nos dará la copa mañana. Simplemente vayamos a jugar por deporte, disfruta el juego, disfruta el show mientras dure. Iglesia, amada, la vida tengas 30, 40, 60 o 70, no quiero que nadie se sienta fuera hoy.
La vida siempre te da la oportunidad de aprender, siempre te da la oportunidad de observar, de ser obediente, de aceptar lo que Dios te manda, de ser expeditivo, de levantarte muy temprano en la mañana, de tener el arca a quien seguir. Dios siempre te da la oportunidad de ser un Josué y de correr las marcas y que hagas algo diferente con tu vida, que no sea la tuya una vida gris, común, sino que sea una vida diferente. Pero eso dependerá si has absorbido el tiempo maravilloso que Dios te da. Puede que el Elías de los Eliseos sea este servidor que les habla. Puede que sea otro, no sé. Pero donde Dios te haya puesto, observa, mira, nútrete, crece, porque vendrá el tiempo en que tendrás que correr y deberás hacer menor tiempo, mayor cantidad de metros o de kilómetros, y vas a correr las marcas